Hace años mi madre falleció y tuve que ir a su funeral con mis hijos y mi marido. Debido a nuestra problemática relación, había pasado mucho tiempo desde la última vez que tuvimos contacto. No nos llevábamos muy bien. Ella tenía un temperamento muy fuerte y siempre fue muy mi hermano y yo. Nunca nos agredió físicamente, pero era muy estricta y ofensiva con sus palabras, cuando algo no le gustaba o cuando no hacíamos lo que decía. No recuerdo ni una sola vez que mostrara siquiera un poco de afecto. Pero esa no fue la razón principal por la que decidí dar un paso al costado. La razón principal es que recientemente ha comenzado a interactuar con personas muy extrañas, especialmente aquellas que están asociadas con creencias extrañas y realizan varios rituales satánicos. Esto hizo que mi relación con mi madre fuera aún más tensa. Se volvió más fría y distante, y comenzaron a suceder cosas extrañas en la casa en la que vivíamos con ella, desde escuchar ruidos extraños en medio de la noche hasta ver sombras caminando por la casa. Decidí mudarme con mi esposo, y con el paso del tiempo, mi hermana también se mudó de allí. Como dije, no he vivido con ella desde entonces porque no quiero que mis hijos estén rodeados de la energía negativa que mi mamá trajo a su casa. Aquí es donde comienza mi historia. Cuando mi madre falleció, mi hermana me llamó para darme la noticia y me dijo que su cuerpo ya estaba en la funeraria y que teníamos que llenar todos los papeles antes de poder verla. La razón principal es que recientemente ha comenzado a interactuar con personas muy extrañas, especialmente aquellas que están asociadas con creencias extrañas y realizan diversos rituales. Esto hizo que mi relación con mi madre fuera aún más tensa. Se volvió más fría y distante, y comenzaron a suceder cosas extrañas en la casa en la que vivíamos con ella, desde escuchar ruidos extraños en medio de la noche hasta ver sombras caminando por la casa. Decidí mudarme con mi esposo, y con el paso del tiempo mi hermana también se mudó de allí. Como dije, no he vivido con ella desde entonces, porque no quiero que mis hijos estén rodeados de la energía negativa que mi mamá trajo a su casa. Aquí es donde comienza mi historia. Cuando mi madre falleció, mi hermana me llamó para darme la noticia y me dijo que su cuerpo ya estaba en la funeraria y que teníamos que llenar todos los papeles antes de poder verla. Llegamos al lugar un día de febrero. Todavía no recuerdo por qué hacía tanto frío, con agua y nieve, y estaba muy oscuro. El ambiente en sí ya era deprimente, sombrío. Lo primero que nos dijeron fue que mi madre llevaba 2 días muerta cuando la encontraron. Una amiga suya me visitó y se dio cuenta de que mi madre estaba muerta en el sofá de la sala. La causa de su muerte, según los médicos forenses, fue un ataque al corazón. Comencé a llenar todos los formularios para poder verla, y mi hermana se fue a casa porque tenía un bebé recién nacido y no podía estar lejos de él por mucho tiempo. Me quedé en la funeraria para preparar todo. Recuerdo que estaba sola en la recepción, llenando papeles, cuando escuché claramente la voz de mi madre llamándome por mi nombre. Yo también me quedé callada, tratando de ver si algo volvía a suceder, o si era solo mi imaginación, pero volví a escuchar la voz de mi madre. «Sofía, estoy aquí». Me levanté de la silla y caminé por el largo pasillo de donde provenía el sonido. El pasillo es largo y estrecho, con varias habitaciones a ambos lados. Algunas puertas estaban abiertas, y en el interior solo podía haber habitaciones llenas de ataúdes de todo tipo. Entonces escuché su voz llamándome de nuevo desde el otro lado del pasillo. «Tengo miedo. No me preguntes por qué». Seguí la voz, tal vez porque quería confirmar que mi madre estaba muerta, o si realmente era ella quien me hablaba. Seguí caminando hasta que llegué a una habitación que decía claramente que solo el personal podía entrar. Era la última habitación del pasillo y la luz estaba apagada, así que no podía ver nada a través de la pequeña ventana de la puerta. Mi intuición me hizo abrir esa puerta y encender la linterna de mi celular. Y allí estaba ella, mi madre, acostada en una camilla, sin ropa y con los ojos abiertos. Cuando lo vi, me impresionó mucho. Nunca antes había visto a una persona muerta, y nunca esperé ver a mi madre así. Para ser honesto, yo también estaba un poco asustado en ese momento. Encendí una linterna en mi teléfono para encontrar la fuente de luz. Tan pronto como me di la vuelta, escuché el crujido de la camilla en la que mi madre estaba acostada. Rápidamente le apunté con la linterna de nuevo, y ella se quedó allí sentada mirándome, sin expresión en su rostro. Lentamente retrocedí unos pasos y me preparé para salir de la habitación. Tan pronto como salí comencé a correr, casi llorando de miedo. Regresé a la recepción solo para tropezar con la chica a la que estaba ayudando. Me preguntó si todo estaba bien, pero seguí llorando y no pude decir una palabra.
Me ayudó a sentarme y trató de calmarme. No le conté nada de lo que pasó, ni lo escuché ni lo vi porque sabía que me iba a volver loco y ella no me creería. Además, solo me habría metido en problemas por haber entrado en esa habitación en la que estaba claramente prohibido entrar. Solo le dije que me sentía mal por la muerte de mi madre, que ya había terminado de llenar todo para el funeral y que ya me iba. Llegué a casa en estado de shock. No le dije nada a mi esposo, y mucho menos a mis hijos. No quería asustarlos y también sabía que sería difícil de creer. Esa noche no pude dormir. La imagen de mi madre muerta mirándome y llamándome en esa habitación oscura estaba en mi mente. Al día siguiente llegamos temprano a la funeraria, ya que mi madre ya estaba en el ataúd, lista para el inicio del velorio. Todo queda vacío. Los amigos y la familia aún no han llegado, y el velatorio comienza oficialmente a las 9 de la mañana, y ahora son solo las 7. Mi esposo y yo fuimos a pagar el funeral, y dejamos a los niños en la habitación donde estaba la abuela. De repente, vi a mi hijo mayor hablando por teléfono afuera. Salí y le pregunté por qué había dejado sola a su hermana. Mi hija Daniela, que solo tiene 6 años, me respondió que estaba hablando con su novia y que a Daniela no le pasaría nada porque llevaba un tiempo sola. Corrí a buscarla porque no quería que estuviera sola. Cuando entré en la habitación, mi hija estaba apoyada en el ataúd, hablando consigo misma e incluso riéndose. Me acerqué y le dije: «Dani, ven aquí, ¿qué estás haciendo?». Ella respondió algo que me dejó helado. «La abuela no quiere que vaya. Estamos hablando». La agarré del brazo y la saqué. Luchó por liberarse y volver a donde estaba, diciendo que su abuela no quería que se fuera. Quería dejarla ir con ella. Estaba furioso y le dije: «Tu voz está muerta. Deja de decir mentiras». Mi hija corrió hacia mi esposo, llorando. La levantó y le preguntó qué estaba pasando. Ella le dijo lo mismo que yo, que no la dejaría quedarse con su abuela, que quería seguir hablando con ella. Mi esposo me miró y calmó a mi hija para que dejara de llorar, llevándola a comprar dulces a una tienda al otro lado de la calle. Mi hijo todavía estaba afuera, hablando por teléfono. Entré de nuevo en la habitación y me puse a rezar, a pedir que mi madre encontrara la luz y pudiera descansar en paz, para que no se convirtiera en un espíritu inquieto, como yo creía que era. Mientras oraba, las velas alrededor del ataúd se apagaron repentinamente, lo que me pareció muy extraño ya que no había corrientes de aire en la habitación. Después de eso, la luz se apagó por completo, dejando todo en total oscuridad. Esa habitación no tenía ventanas para que entrara la luz natural. Había dejado mi teléfono cargando en el vestíbulo y comencé a sentir escalofríos que recorrían mi cuerpo. Salí corriendo de la habitación, pero la puerta estaba cerrada con llave y no pude salir. Llamé a la puerta muchas veces, pero nadie podía oírme. Había poco personal allí, solo unos pocos asistentes, y mi hijo todavía estaba afuera hablando por teléfono. Estaba desesperado, gritando, cuando sentí que algo me tocaba el hombro. Casi me desmayo, pero logré girar la cabeza con el miedo que recorría cada centímetro de mi cuerpo. Era ella, el cuerpo de mi madre, hablándome, diciéndome que volvería por ella, por mi hija, porque ya no me pertenecía, porque se lo había dado. Me desplomé por completo en el suelo y solo me enteré de mí misma cuando me desperté en el hospital. Abrí los ojos y allí estaban mi esposo y mi hermana. Me dijeron que me encontraron desmayada en la habitación y que me llevaron de urgencia al hospital. Lo primero que pregunté, desesperada, fue dónde estaba mi hija. Dijeron que lo habían dejado en la funeraria con mi hijo y el esposo de mi hermana. Me quité todo lo que me habían puesto y salí corriendo de la habitación del hospital. Mi esposo me gritó que esperara, que me estaban poniendo goteos intravenosos y que mis hijos estaban bien. Pero yo sabía que no estaban seguros en esa funeraria con el cuerpo de mi madre. Me subí al auto, mi esposo y mi hermana lograron llegar a tiempo y corrí hacia la funeraria, gritando el nombre de mi hija, Daniela. La primera persona que vi fue a mi hijo. Le pregunté dónde estaba su hermana y me respondió que estaba en el baño, preguntándome por qué corría a los baños. Pero mi hija no estaba allí. Me fui desesperada, preguntando por ella, regañando a mi hijo por no cuidarla. Me dijo: «Mami, te juro que estaba en el baño. Había entrado allí y no había salido». Todos empezamos a buscarla a medida que la gente llegaba para el funeral. Lo único en lo que podía pensar era en encontrar a mi hija, en pedir ayuda a los presentes, el personal, y todos comenzaron a buscar. Pero había un lugar al que nadie había llegado: el ataúd de mi madre. Me acerqué lentamente y, para mi sorpresa, mi madre ya no estaba allí. Mi madre ya no estaba en su ataúd. Le conté a mi esposo lo que estaba pasando.
Alertamos al personal del lugar y me dijeron que era imposible. Nadie podría haber movido el cuerpo y era imposible no haberlo visto si alguien se lo llevaba, porque la recepción estaba fuera de la habitación. Lo único que quería era encontrar a mi hija. Corrí por todas las habitaciones de ese largo pasillo, donde vi por primera vez el cuerpo de mi madre, gritando su nombre. Mientras los demás buscaban en el estacionamiento y en otros lugares, yo llegué a la habitación donde vi el cuerpo de mi madre por primera vez. Y allí estaba mi hija, llorando en un rincón de la habitación. Ya no podía oírla, porque todo estaba oscuro. Le dije: «Dani, estoy aquí, ven a mí, mi amor». Me dijo que no podía porque su abuela se enojaría. Le pregunté dónde estaba su abuela y me respondió: «Detrás de ti». Rápidamente, encendí la linterna de mi teléfono celular y me di la vuelta. Allí estaba ella, de pie, sonriéndome. Corrí a abrazar a mi hija y sacarla. En ese momento, dejé caer mi teléfono celular y no pude ver nada más. Mi hija no paraba de llorar, y yo empecé a gritar pidiendo ayuda. Vi la sombra del cuerpo de mi madre acercándose lentamente a nosotros. Seguí gritando desesperadamente pidiendo ayuda, hasta que finalmente llegó un empleado y encendió la luz. Mi esposo llegó con mi hijo y mi hermana. No podía hablar de estar tan asustada. Mi hija y yo llorábamos incontrolablemente. Salí corriendo de allí con mi hija en brazos, sin decir una palabra, y nos fuimos. Mi esposo y mi hermana se quedaron en la funeraria. Llegué a casa y traté de calmar a mi hija, que todavía estaba en estado de shock. Recibí una llamada de mi hermana, diciendo que el cuerpo de mi madre había reaparecido en el ataúd, pero completamente carbonizado. Apenas era posible reconocerla. El funeral fue cancelado para que pudieran investigar lo que había sucedido. Mi esposo llegó a casa y le conté todo. Se quejó de que no se lo había dicho desde el principio, pero me abrazó y me dijo que todo estaría bien. En la funeraria nunca pudieron encontrar ninguna pista. No sabían cómo el cuerpo de mi madre había desaparecido del ataúd y reaparecía carbonizado, pero yo lo sabía. Esa entidad no era mi madre, era otra cosa con la que quería llevar a mi hija. Mi madre se había ofrecido a enriquecerse, pero como no podía soportarlo, esa cosa terminó carbonizando su propio cuerpo. Ahora, mi hija le pertenecía a ella. Mi esposo y yo llevamos a mi hija a terapia, hasta que ella comenzó a hablar de nuevo, y poco a poco reanudó su vida. También empecé a ir a terapia e ir a la iglesia todas las semanas para pedir protección para mi familia, para que nada malo que mi madre hubiera traído pudiera hacernos daño. Todavía tengo miedo de lo que pasó en esa funeraria, pero estoy decidido a proteger a mi familia. Nunca volveremos allí, y todas las noches, antes de irme a dormir, rezo para que mi madre finalmente encuentre la paz y que ningún mal vuelva a acercarse a nosotros.